Días, buenas noches con todos. En realidad agradecerles por este espacio. Estoy muy contento de poder compartir. Un poco, tal vez me sientan la luz baja. Quiero contarles un poquito de contexto de Ecuador. No sé si hay gente acá de Ecuador ahora mismo, pero acá hay algunos apagones. Entonces estamos con este tema y coincide que en un proyecto justamente que llevamos adelante con la Fundación Konrad Adenauer, muy vinculado a la conversación que vamos a tener el día de hoy. Me encuentro en la Amazonía, así que le estoy hablando desde la Amazonía del Ecuador. Estamos aquí en medio de, cerca en Pastaza, es la provincia amazónica, que es de la mitad de la Amazonía. Y en torno a esto, bueno, darles un poquito de contexto. Así que si el internet se me pone un poquito lento en algún momento, les pido disculpas de manera anticipada, pero un poco también quería ir entrando en materia. Así que les invito también a que este sea un espacio participativo. Si tienen dudas, reflexiones en torno a esto, los podemos ir abordando, pero además he preparado también una pequeña presentación, la cual les quiero compartir para ir haciendo esto un poco más gráfico. Si me permiten solo un segundo, por favor, para ponerlo esto en modo completo. Perfecto, ahí lo podemos ver. Y bueno, el día de hoy nos ha traído aquí la conversación sobre democracia y ciudadanía responsable. Y esto es fantástico porque, según lo que ustedes me comentan, ayer comenzaron a hablar un poco sobre las diferentes concepciones que existe del Estado, ¿no es cierto? Y probablemente hablaron de los elementos constitutivos del Estado cuáles son los fundamentos para existir, ¿no es cierto? La diferencia de un pueblo, de un Estado, es bueno, estas nociones de pertenencia primero, estos valores en comunes y sobre todo cuando hablamos de estos valores en común van a salir ciertos aspectos o conceptos interesantes que vamos a hablar, que además desde la visión que les vengo a proponer hoy, que nos propone además la doctrina social de la Iglesia, nos comienza a hablar como actores sociales y políticos, ¿no es cierto? A los católicos, a los cristianos nos ponen esta vara también desde una perspectiva, que es lo que vamos a ir abordando nosotros, ¿no es cierto? Pero primero quisiera abordarles brevemente. Bueno, Joaquín tuvo la gentileza de comentarles. Yo, como lo había mencionado Joaquín, soy abogado, tuve estudios de cuarto nivel en Derecho Minero, he hecho una especialización en Legal Tech, también hice una especialización en diplomacia avanzada con la Universidad Fletcher University. Soy mediador además y me encuentro muy vinculado al quehacer político a propósito de la Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación política que además difunde la visión de la doctrina social de la Iglesia, que es la columna vertebral de la economía social del mercado. He participado en algunas publicaciones las cuales hemos realizado. Pero bueno, finalmente les compartiré esta presentación también. A Joaquín se la he compartido y por favor, si te será necesario, también se las puedes compartir hoy con quien estamos compartiendo. Y yo quisiera partir hoy esta conversación con los puntos fundamentales los cuales vamos a tratar hoy y vamos a estar surcando un poco esta idea, ¿no es cierto? Y en realidad esto es mucho de conversación, porque vamos a topar unos puntos fundamentales, que es la responsabilidad a nivel social de las personas, de los cristianos, ¿no es cierto? Voy a bajarle un poquito para... Estoy en una mecedora, disculpen, aquí me tuve que acomodar en medio de la sala, así que por eso si me voy moviendo un poquito es por eso. Vamos a hablar de la responsabilidad social que tenemos nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Después vamos a hablar del yo. ¿Cuál es la responsabilidad que tengo yo como persona? ¿No es cierto? Fundamental, importantísimo. La vocación personal y la vocación cristiana, que son cuatro elementos que a lo mejor pueden parecer similares, ¿no es cierto? Pueden abocar a un mismo criterio, pero vamos a ver cómo estas son diferentes dimensiones cuando queremos hablar de una realidad desde la política, ¿no es cierto? Desde la democracia. ¿Qué nos exigen a nosotros como católicos? ¿No es cierto? Algo importantísimo, porque además que bueno, justo tengo un timer ahí, eso me ayuda bastante. Eh, Nos ayuda a reflexionar sobre cuál es este rol. Algo que ha pasado muchísimo, y yo me voy a poner como primer ejemplo, eh, es que a veces cuando vivimos nuestra vida interior, tendemos a aislarnos dentro de nosotros, ¿no es cierto? Un poco a pensar que nosotros como católicos lo vemos puertas adentro y comenzamos a pensar en nosotros, lo cual está bien trabajar desde nuestro espíritu y nuestras fortalezas y debilidades, ¿no es cierto? A nivel espiritual, pero a veces nos olvidamos también hacia el exterior. Y aquí van a ver algunos elementos muy interesantes, los cuales yo quiero comenzar a conversar, ¿no es cierto? Y esto quiero topar primero, que era la responsabilidad social, el primer concepto que habíamos topado, ¿no es cierto? Y aquí yo quiero topar una forma de definición interesante, es hablar a veces de lo que no es, ¿no es cierto? La responsabilidad social. Y esto es una postura que surge ante un desorden individual, ¿no es cierto? El hiperindividualismo, la falta de unidad y además la injusticia en diferentes niveles y la falta de diálogo y guerras.
Y aquí vamos ya aterrizando un montón de temas porque esto ya es algo súper coyuntural, ¿no es cierto? ¿Qué es esta responsabilidad social? Primero, ¿qué es el pensar en el hiperindividualismo? Que hoy además en la sociedad actual, en esta sociedad líquida, ¿no es cierto?, que se habla actualmente, y además de las redes sociales, ¿qué nos ayuda? Esto es apuntar a nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, entramos a redes sociales y es también este espacio en donde nosotros tenemos de mostrarnos a nosotros, ¿no es cierto? De hablar de nuestra realidad, de pensar en lo que nos está pasando únicamente a nosotros. Y cuando hablamos de sociedad por concepto, hablamos de lo colectivo, ¿no es cierto? En una sociedad no podemos hablar de que yo, Luis Alfredo García, soy la sociedad, ¿no es cierto? Imposible. Cuando hablamos de sociedad, hablamos de colectivos, de personas, de diferentes grupos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de sociedad, no podemos hablar desde el hiperindividualismo, desde pensar únicamente en mi bienestar. Y aquí vamos a seguir desarrollando algunos conceptos que van a venir de la mano, ¿no es cierto? La falta de unidad, es decir, yo pensar únicamente en mí y un poco el vecino de no sé qué pasa ya, ¿no es cierto? Acá ya cuando hablamos de este espacio de preguntas, me gustaría también que ustedes me comenten un poco desde los diferentes lugares de donde están, pero estoy seguro que muchos de ustedes han sentido de cómo en transcurrir del tiempo, antes, por ejemplo, uno tenía su casita, se iba de viaje y el vecino un poco le veía, ¿no es cierto? La casa. Oiga, vecino, hay una persona que está preguntando aquí por usted, ni sé qué pasa algo. Ahora un poco más del vecino es un extraño. ¿Cierto? Incluso ahora la gente que vive como roomies, a veces incluso ni con el roomie, con el el cuarto de al frente, casi que mantiene conversación o diálogo. Entonces hemos perdido también esta falta de sentido de unidad, ¿cierto? Tenemos estas injusticias sociales de diferentes niveles, ¿no es cierto? Y además lo que hoy vivimos, ¿no es cierto? Europa está en un proceso ahora muy complejo, tenemos conflictos entre Ucrania y Rusia, tenemos el conflicto también entre Israel y Hamas, el conflicto que está con Palestina e Israel, ¿no es cierto? Comienza nuevamente el fantasma de la guerra a recorrer Europa nuevamente. Y además comenzamos a tener toda esta pugna, ¿no es cierto?, a nivel geopolítico de lo que está pasando. Aquí en la región, en Latinoamérica, tenemos diferentes pugnas. Gracias a Dios no tenemos situaciones de guerra, pero se encuentran tensas, ¿no es cierto? Tenemos temas de narcotráfico, tenemos temas de delincuencia transnacional, que son un poco los temas con los que nosotros lidiamos en la actualidad. Y para esto yo quiero darle este concepto, ¿no es cierto?, de que la responsabilidad social es una carga que uno asume voluntariamente para contribuir a la construcción de una sociedad más justa y a la protección del medio ambiente. Y esto es un elemento fundamental, este concepto, porque aquí vamos a ver que la visión de responsabilidad de un católico, ¿no es cierto?, frente a una sociedad no se agota únicamente en en los temas tradicionales que a veces tiende uno a veces a agotar el debate, sino es mucho más amplio. Y aquí además voy a sacar un tema que es muy importante y adelanto una conclusión a la que quiero llegar. Y es que nosotros hemos dejado que muchas causas que han sido promovidas y defendidas desde los católicos se han dejado como si fuera cancha de alguien más. Pero vamos a entrar a eso más adelante, ¿no es cierto? Aquí quiero quedarme primero con esta parte. Es una carga voluntaria, ¿no es cierto? Que uno asume voluntariamente. Es decir, no es que está viniendo aquí a decirme mi hermano, mi papá, mi tío, mi hijo, a decir, tú tienes que hacer esto. Esto es una carga que uno asume voluntariamente, ¿no es cierto? Uno toma entendiendo que una sociedad requiere de un colectivismo, requiere de colaborativamente, ¿no es cierto?, asumir determinados retos y resolverlos en conjunto, ¿no es cierto? Yo lo asumo voluntariamente, yo lo tomo. Lo hago mío. ¿Y por qué? Porque quiero una sociedad más justa y quiero también proteger, ¿no es cierto?, el entorno que yo tengo, ¿no es cierto? Algo importantísimo. Y cuando topo medio ambiente, yo voy a ir un poco sobre esto, ¿no es cierto? Porque ¿de dónde vienen estas ideas, de estos conceptos? Viene algo que se llama la doctrina social de la iglesia. Y la doctrina social de la iglesia se ha construido durante muchísimo tiempo. Este es el concepto un poco que yo he querido ponerles aquí. Y es un conjunto de enseñanzas y principios orientados a guiar la acción social de los cristianos en la sociedad, promoviendo, aquí vamos, ¿no es cierto?, la justicia, la dignidad humana, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad. Es una respuesta de la Iglesia Católica a los desafíos sociales, políticos, económicos basados a la luz del Evangelio de la tradición cristiana y está destinado a contribuir al desarrollo integral de la persona y a la construcción de una sociedad más justa. Aquí hemos topado un montón de conceptos que ya lo vamos a ir desgranando de a poquito, ¿no es cierto? Pero esto es algo fundamental
Porque esto para comenzar reconoce a los católicos, a los cristianos, como actores sociales, políticos y en el ámbito económico, ¿no es cierto? Y esto es por el concepto inicial que yo había comenzado esta conversación, es decir, los católicos no podemos aislarnos la naturaleza, lo que nos propone el propio Evangelio, nosotros, lo que nos propone el Papa, ¿no es cierto? Lo que además, los retos que nos ponemos no es vivir en aislamiento, ¿no es cierto? No estamos hablando, por ejemplo, del concepto del budismo, que es irme, me voy a recoger en una montaña, buscar la inspiración divina. No, Dios nos dice, miren, vayan, encuéntrense, vivan el Evangelio, ¿no es cierto? En comunidad, en grupo, y esto nos obliga a que nosotros tenemos que pensar en estos elementos, ¿no es cierto? Nosotros nos reconocemos como animales sociales y por lo tanto vivimos en comunidad y hay elementos políticos, económicos y sociales de por medio, ¿cierto? Y que bajo la luz de los principios, los valores que nos da el Evangelio y la tradición cristiana. Y aquí yo quiero topar unos temas interesantes porque quiero contarles un poco sobre la historia de la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto? Y esto se comienza a dar en los años de 1891 con el Papa León XIII, cual él ocupa la primera encíclica que es la Regnum Novarum, en la que se considera un punto de partida de la doctrina social de la Iglesia. En este documento se topan, y vamos escuchando, 1891 se comienza a hablar de las injusticias de la revolución industrial como una explotación a los trabajadores y defiende los derechos laborales, incluyendo un salario justo, el derecho a formar sindicatos y la necesidad de equilibrio entre el capital y el trabajo. Esto hablamos 1891, ¿no es cierto? Comenzamos a hablar, wow, la iglesia se pronunció sobre eso, sí, en Regnum Novarum de 1800 del Papa León, 23, León XIII, ¿no es cierto? Después, en el año de 1931, es decir, para esto han transcurrido 40 años de exactos, el Papa Pío XI propone una nueva encíclica, la Cuadragésima Anno, que amplía los principios de la doctrina social de la Iglesia y aquí introduce un principio fundamental que es de la subsidiariedad, que sostiene que los problemas deben ser resueltos por las entidades más cercanas a las personas afectadas y critica el exceso tanto del capitalismo como del socialismo. Y aquí me voy a quedar un momento porque quiero hacer un paréntesis sobre el concepto de la subsidiariedad. Cuando nosotros hablamos de subsidiariedad, ¿qué tenemos que pensar? A mí me gusta reducir esto a una afirmación mínima cuando hablamos de subsidiariedad. Y es hablar, la subsidiariedad es el ayudar a ayudarnos. Es entender que los ciudadanos, las personas, tenemos derechos pero también tenemos obligaciones. Y aquí quiero traer yo un ejemplo de lo que venimos haciendo con la Fundación Adenauer, que justamente en esto que venimos haciendo se llama Ruta Ecuador. Vamos recorriendo el país con colegios, con chicos de colegios y universidades y hablamos sobre la democracia, etcétera, ¿no es cierto? Cómo el sufragar es un derecho, pero también es una obligación. ¿Y por qué es una obligación? Porque hay una responsabilidad de fondo. ¿Qué me está diciendo este colectivo imaginario de la sociedad al decir tú puedes votar, decidir sobre el futuro, quién quieres que te gobierne y en qué término, ¿cierto? Es decir, tú tienes que hacerlo responsablemente, ¿cierto? Tenemos que informarnos, tenemos que reflexionar. Y esto es parte también de la subsidiariedad, ¿no es cierto? También entender cuál es nuestro rol como ciudadanos, hasta dónde llega el Estado. Una doctrina social de la Iglesia promueve esta visión equilibrada, ¿no es cierto? Justo aquí topaba, no hablemos del exceso del capitalismo, es decir, no podemos hablar de este capitalismo puro, salvaje, que soltamos, ¿no es cierto? Que ahí va y las cosas se regulan solas. Luis, Luis, ¿me escucha? Perdimos tu audio. Aló, aló, aló. Ahora sí, recuperamos. A ver, aquí algo pasó. El último que dijiste hablando de Estoy. la subsidiariedad, ahí perdimos el audio, pero ahora lo acabamos de recuperar. A ver si me da un segundito. Aquí algo me está sonando. Perfecto. ¿Ahí me escuchan nuevamente? Perfecto. Perfecto. Disculpen, ¿dónde me quedé? El último de subsidiariedad que estabas conversando, eso del ayudar en ayudarnos. Ahí. Perfecto. Entonces nos proponen esta visión equilibrada, ¿no es cierto? Nos propone desde una visión, una posición, porque esto es la doctrina social de la iglesia. Es una posición.
política, social y económica. Entonces, esto no viene a decir, mira, si tú no puedes de ser ni de centro derecha ni de centro izquierda, es una propuesta de diálogo, justamente porque uno propone desde el centro, ¿no es cierto? Y reconoce que esto se deberá adecuar a cada sociedad, pero es una postura política, social y económica. Y por eso aquí hablamos en el año de 1931 este principio de la subsidiariedad, ¿no es cierto? Que ya es una concepción ya en contra de una visión paternalista, ¿no es cierto? Decir como, mira, a ti te tienen que venir y hacer todo, te tienen que dar todo, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es más valioso? ¿Dar un pan y un pez o enseñar a pescarle al pescador? ¿No es cierto? Es como tomamos estas enseñanzas propias de la Biblia y decir como, mira, nosotros tenemos que entrar en este rol de cómo enseñamos a la gente a pescar para que ellos también puedan ser pescadores. Esto extrapólenlo de las diversas formas, ¿no es cierto? Y ahora que abramos la conversación, vamos a tener un espacio lindo para reflexionar en torno a esto. Esto evoluciona con el Papa Juan XXIII, ¿no es cierto? Y él presenta varias encíclicas. La Mater et Magistra de 1961, el Pacem in Terris de 1963, en los cuales se profundizan ya aquí sobre la responsabilidad del Estado que garantiza el bienestar social, que se promueva la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos como pilares fundamentales. Miren, 1963, una postura política de la doctrina social de la Iglesia habla de los derechos humanos. Y aquí yo quiero que ustedes lo escuchen con atención porque transcurre el tiempo y de repente a veces uno escucha el discurso decir como, ah, no, es que la iglesia no defiende los derechos humanos, ¿cierto? Es a veces discursos que uno escucha y uno va viendo, oye, desde 1960 la iglesia puso como parte de una encíclica papal, es decir, que esto se incorpora dentro de la doctrina propia de la iglesia, que se defienden los derechos humanos. Después ahí podemos esto profundizar ad infinitum, ¿no? Podemos entrar como los derechos humanos, cómo se extienden, cómo se entienden, ¿cierto? Pero importantísimo. Y aquí llega algo que marcó un punto determinante dentro de la doctrina social de la Iglesia en el año 1965, que es el Concilio Vaticano II, ¿cierto? El documento de Gladium et Spes. Importantísimo, esto es crucial dentro de la doctrina social de la Iglesia porque aborda una amplia gama aquí sí de temas sociales. Aquí comenzamos a hablar de temas del matrimonio, de la familia, de la economía, la política, la paz mundial y sobre todo subraya la responsabilidad de los cristianos para la construcción de un mundo más justo. Y esto es algo bien importante de la mano de la subsidiariedad. Aquí se nos está dando la responsabilidad que tenemos nosotros. Aquí creo que no está en pantalla completa. Sí, perdón, solo me acabo de dar cuenta que... Perfecto, ahí está muy bien. De la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, en la construcción de un mundo más justo. Importantísimo, un mundo más justo. ¿Cómo trabajamos nosotros en nuestro entorno, ¿cierto? Nuevamente, no podemos hablar de individualismo, tenemos que hablar desde el común. Desde aquí llegamos al Papa Juan Pablo IV, el Papa Pablo VI, y aquí se presenta la encíclica Pop- eh, Populorum Progressio. En 1967 aquí se introduce un concepto del desarrollo integral de los pueblos. Aquí se habla del desarrollo económico, del servicio, que la economía tiene que estar en servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía, ¿no es cierto? Algo muy importante. Y que la verdadera paz se adquiere a través del desarrollo del ser humano. Esto es importantísimo porque un punto fundamental de la doctrina social de la Iglesia es que pone al ser humano como centro del desarrollo de una sociedad, no a la naturaleza, no a los animales, no al bienestar económico, al ser humano. Y estas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Y como católicos podemos meter otros elementos, ¿no es cierto? Como parte del ser humano obviamente es el espíritu, parte del ser humano obviamente es el cuidado de sí mismo, ¿no es cierto? Pero es desde donde nace la sociedad, el desarrollo central de una sociedad es el ser humano. Viene el Papa Benedicto XVI, y aquí presenta en Caritas in Veritate, ¿no es cierto? Esto ya estamos hablando aquí en el año 2009, en el que el Papa Benedicto XVI actualiza un poco la visión de la doctrina social de la Iglesia a los desafíos del siglo XXI. Y aquí ya comenzamos a hablar con posiciones frontales sobre la globalización, la crisis financiera, subraya la necesidad de la ética global, ¿no es cierto? No habla de la moral, habla de la ética global y el papel del amor en la vida social y la economía. Miren,
es algo fundamental porque a veces nos olvidamos y cuando hablamos, la política a veces es un tema tan complejo que nos olvidamos que el amor es un elemento que debería estar presente. ¿Qué debería ser la política si no es un acto de amor hacia la colectividad, ¿no es cierto? Es dar de nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento. Y finalmente, y con esto voy a terminar un poco la parte histórica de la doctrina social de la Iglesia. Finalmente llega el Papa Francisco, ¿no es cierto? Y el Papa Francisco nos plantea recientemente, primero en la encíclica de Laudato Si, en el año 2015, y en la última que se presentó, que justamente en el Congreso Eucarístico de este año, que fue justamente en Ecuador, se estuvo hablando mucho, que es Fratelli Tutti, ¿no es cierto? Hermanos todos. Y aquí se presenta una preocupación íntegra por temas del medio ambiente, de la fraternidad humana, y se destaca la interconexión con todos los problemas sociales y la necesidad económica de que, de nuevo, la economía esté al servicio de las personas. Esto es fundamental y es importantísimo porque aquí después vamos a entrar justamente en unos principios de la doctrina social de la Iglesia. ¿Y por qué comenzamos con estos temas, no es cierto? Yo en algún punto, después que les hablaba em, de la responsabilidad a nivel social, hablaba del yo, ¿no es cierto? Que es lo que les presentamos inicialmente. Está hablando de la responsabilidad social, de cómo estas antítesis, de estos deberes que tiene un cristiano ante la sociedad. ¿Y por qué hablaba después del yo? Porque la colectividad se construye también desde el individuo, que es diferente pensar que es la individualidad en su máxima forma, ¿no es cierto? Decir, cómo voy a pensar en mí, sino entender que un colectivo se construye desde las unidades de las personas. Y es la responsabilidad que yo tengo, qué puedo hacer yo desde mi realidad, ¿no es cierto? Y vamos viendo cómo la doctrina social de la Iglesia, desde que se plantea, va presentando posturas políticas a lo que pasa en el mundo, ¿no es cierto? Y esto obviamente refleja en las situaciones sociales que se va presentando en la economía, desde temas coyunturales actuales como es la globalización. Entonces, mal haríamos nosotros al pensar que como líderes católicos no existen posturas ante las cosas, ¿no es cierto? Que andamos en un andar y vela. Yo me quedo mucho siempre con esta frase, ¿no es cierto? Que decía, si ni fríos ni calientes, sino tibios los vomitaré de mi boca, ¿no es cierto? Esta postura es justamente eso. No hay que pensar que aquí la gente es tibia, es una postura. Y es una postura presentada desde el centro y el centro no es tibieza en este caso de esta, sino yo quiero presentarlo como un punto de encuentro de diálogo, ¿no es cierto? Y aquí después vamos a ver unos ejemplos que vamos a ir más adelante sobre los primeros cristianos, que a mí me parece fantástico, que es el espíritu propio del cristiano. Eh, y esto es una reflexión importante porque de aquí vamos a entrar justamente a los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, que son justamente estos objetivos que van muy de la mano del rol político que tiene un católico dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Pero aquí yo quiero tener una reflexión bien importante y aquí debo además ser sinceros y esta reflexión yo la tomé. De un encuentro que hicimos del Comité Académico de Líderes Católicos acá en Ecuador el año pasado de Padre Oñoro, que nos decía a veces los católicos nos hemos centrado tantísimo en comenzar a señalar el pecado en el otro, ¿no es cierto? Él está mal, él hace eso, el otro hace eso. Un poco esta reflexión de comenzar a ver la viga, la astillita en el ojo ajeno, ¿no es cierto? Antes de pensar en la viga que tenemos nosotros. Que nos hemos olvidado de la esencia fundamental del cristianismo y del catolicismo. ¿Cuál era este elemento fundamental de los primeros cristianos? La comunidad, el vernos a nosotros como hermanos. ¿Qué decía la Biblia? La Biblia no dice, amaos los unos a los otros como se aman ustedes mismos. Dice, amaos los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y qué hizo Jesús por nosotros? Dio la vida. ¿Cómo uno extrapola esto, no es cierto? ¿Estoy yo dispuesto a dar la vida por mi hermano, por el otro? Ahora pongámosle un filtro además de lo que venimos conversando, ¿no es cierto? Pensamos en la colectividad, en que hay posturas desde la iglesia en lo social, en lo político y en lo económico. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por este bienestar colectivo? ¿Estoy amando yo como Dios me ha amado? Entonces ya podemos pensar que entonces el espíritu, el núcleo duro de un católico no está en pensar en su individualidad y no está tampoco en señalar al otro en que está bien y en que está mal. El punto de partida inicial fundamental es la comunidad. ¿Cómo vamos construyendo esto? Y aquí vamos a entrar a los principios fundamentales porque esta es una reflexión yo creo que es valiosa de que me permite un poco entrar en esta conversación y hablar primero de la dignidad humana, ¿no es cierto? El principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia es la
dignidad humana. Perdón, aquí cuando les pongo DSI, justo por eso les señalé aquí atrás, es el acrónimo de la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto? Pero como es un nombre así largo, lo reduzco aquí para conversar, ¿no es cierto? Entonces, la dignidad humana es la doctrina social de la Iglesia, subraya que cada persona es creada a imagen de Dios y posee una dignidad intrínseca que debe ser respetada, ¿no es cierto? Esto es un debate que comenzó a determinarse, y yo soy abogado y además soy abogado que viene del sector de los derechos humanos. La dignidad humana se comienza a hablar, digamos, a finales de los años 90, cuando la iglesia ya lo planteaba desde antes, es decir, mira, la dignidad humana viene en porque eres hijo de Dios, ¿no es cierto? Viene de tu naturaleza propia. Nadie te tiene que otorgar a ti la dignidad. Tú eres una persona que merece y tiene una dignidad humana propia por el mero hecho de existir. ¿Por qué? Porque existes a imagen y semejanza de Dios. Eres hijo de Dios y por lo tanto eres una persona que posee su dignidad humana, ¿cierto? Un principio fundamental. Reconocemos a los otros. A veces, y esto les voy a dar un ejemplo frontal, y disculpen si esto, por eso vamos a tener tiempo después para conversar, pero conversamos sobre los reos, ¿no es cierto? Sobre las personas privadas de la libertad, en un grupo de expertos sobre seguridad. Y el primer planteamiento que pusieron, yo creo que fue importantísimo. Alguien se levantó y dijo, lo primero que tenemos que entender sobre las personas privadas de la libertad es que no son animales, son personas. Uno diría, es evidente que son personas, ¿no es cierto? Es obvio. Pero en el debate que estaban tanto sobre la mesa, que era álgido, ¿no es cierto? Lo que está pasando, estamos en Ecuador, además de una situación compleja de seguridad, el recordarnos a nosotros mismos que ellos son personas y por lo tanto tienen una dignidad humana que merecemos nosotros reconocerla por ser hijos de Dios, es un punto de partida que ya nos pone en un escenario absolutamente distinto, ¿no es cierto? Y esto es importante, reconocer que todas las personas poseen una dignidad humana. El segundo, y este es un elemento importante, es hablar sobre el bien común, ¿no es cierto? ¿Qué nos propone la doctrina social de la Iglesia? Es que nuestras acciones políticas, sociales, económicas, están direccionadas en impactar en el bien común, ¿no es cierto? La sociedad debe organizarse de tal manera que favorezca el bienestar de todos sus miembros, no solo de unos pocos. Y esto sí que es una pregunta bien difícil y es algo que a veces se siente que es muy poco vigente, ¿no es cierto? Y esto es de nuevo, nosotros tenemos una postura frontal. Esta es una postura que presenta la Iglesia en su doctrina social de la Iglesia. Se debe pensar en el bien colectivo, en el bien común. Esta sí es una pregunta que nos da para debatirnos y podemos poner en casuística. ¿No es cierto? Aquí no hay verdades absolutas en esta conversación. Es decir, mira, vamos a hablar mañana sobre la situación X que pasa en el país. ¿Cuál es el bienestar común? Y esta es una invitación para todos ustedes, porque yo sé que todos ustedes ejercen espacios de liderazgo en diferentes lugares. Esta es una pregunta que de verdad es bien difícil hacérsela cuando uno está en un espacio de toma de decisión, pero es lo que hace la diferencia de la gente que se ha formado y se ha dado espacio de reflexionar y que tiene valores sólidos, y qué mejor que si está cercano a una visión de la iglesia, ¿no es cierto? De preguntarse antes de tomar una decisión el día a día, parar un ratito y decir, ¿cómo se está impactando en el bienestar? ¿De verdad mis actividades, mis acciones, mis actos están impactando en el bien común o estoy beneficiando yo un grupo específico de personas, un grupo reducido de personas? Es una posición que no solo nos plantea la doctrina, esto nos plantea el Evangelio, esto nos plantea, ¿no es cierto? Es un planteamiento que tenemos nosotros. ¿Y qué es lo más difícil en la vida probablemente de un católico? Es vivir en congruencia, ¿no es cierto? Lo que se está planteando en cómo lo practicamos. Principio importantísimo, fundamental, tercero, la solidaridad. Fomentar el compromiso con los demás, especialmente con los más vulnerables, promoviendo la justicia y la igualdad. Esto de aquí yo creo que es un planteamiento muy importante. Porque la solidaridad nos obliga a pensar en que no podemos, ¿se acuerdan que yo les decía a un inicio? No podemos vivir en estos extremos, ¿no es cierto? La doctrina social de la Iglesia no nos plantea que podemos vivir en un liberalismo puro, brutal, ni tampoco podemos vivir en un comunismo, ¿no es cierto? Porque ahora quiero irme al lado del liberalismo puro, brutal. Porque reconocemos que nosotros también somos responsables de pensar en el bien común, de solidariamente cómo yo ayudo al otro. ¿No es cierto? ¿Cómo yo pienso en el menos favorecido? ¿Cómo yo puedo hacerlo? Y además a través de la subsidiariedad, que ya está un poquito más adelante, que es este hecho de cómo nosotros nos organizamos, porque volvamos de nuevo, ¿cuál es el núcleo duro del cristianismo? Es la comunidad. Yo creo que esto es importantísimo volver, ¿no es cierto? Cómo nos organizamos de manera colectiva, cómo nos cuidamos los unos a los otros. Y obviamente, la doctrina social de la iglesia no nos dice todos tenemos que ser iguales, ¿no es cierto? No habla de una sociedad plana,
pero sí habla de entender que reconociendo que pueden haber estas diferencias, yo me preocupo por los más vulnerables desde la condición que yo tengo de beneficio o privilegios que me ha dado un poco Dios, la vida, los procesos, ¿no es cierto? Es algo que desde mi posición lo intento hacer. La subsidiariedad, que es donde entramos justamente lo que mencionaba anteriormente, ¿no es cierto? Define la acción de los niveles más bajos de la sociedad para resolver problemas antes de recurrir a niveles superiores. Por ejemplo, yo quiero darles unos casos prácticos. Cuando hablamos de un Estado paternalista, es una posición clara que se presenta, ¿no es cierto? No hablamos de que queremos algo que venga y nos dé todo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, nosotros como sociedad, como vecinos en un barrio, tenemos un parquecito, ¿no es cierto?, en la comunidad, que está el césped crecido, a lo mejor están un poco despintados los juegos, ahí están, juegan los niños, etcétera. Nosotros como barrio, podemos organizarnos, podemos ir a hacer, nosotros aquí tenemos esta expresión, no sé, la minga, que viene a nosotros de esta cultura andina, ¿no es cierto? De juntarnos, de hacer, cortar el césped, pintar los juegos. Podemos hacer un espacio seguro para los niños que juegan ahí, ¿no es cierto? Si tal vez alguna luminaria está medio mal, la arreglamos, ¿no es cierto? Podemos hacerlo perfectamente. No necesitamos recurrir y decir, no, necesitamos que el presidente de la República venga y arregle este espacio abandonado. Es reconocer también nuestro rol como ciudadanos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una responsabilidad de poder organizarnos y poder también impactar inmediatamente en lo que de manera organizada podemos hacerlo. Ahora, yo les puedo decir, oigan, organícense ustedes como vecinos, construyan un hospital y manténganlos para que den salud. No, difícilmente, ¿no es cierto? Eso es también reconocerlo, para eso existe otros niveles superiores del Estado, ¿no es cierto? Existe un gobierno central, habrá que ver en sus países, digamos, las diferentes formas de organización política de cada país, y ahí podemos entrar al detalle. Pero ahí se entiende también, ¿no es cierto? Es entender las limitaciones también que existe de la organización, pero reconocer la responsabilidad que yo tengo y hasta dónde puede llegar. Que a veces, por ejemplo, si estamos un hospital, sí también uno puede de manera organizada juntarse y proponer cuáles son los objetivos. Ah, mira, hay este objetivo. Mira, como sociedad organizada, como grupo, nosotros vamos a solicitar esto porque hemos identificado esta problemática. Nosotros vamos de manera proactiva también a actuar, ¿no es cierto? Es una posición que propone también desde la subsidiariedad, no porque la tengan que construir, sino también desde cómo se puede exigir de manera organizada, ¿no es cierto? Determinados temas. Participación, fundamental. Promueve la implicación activa de todos en la vida social, política y económica. ¿Qué nos invita a esto de nuevo, que es una posición política? A que como católicos uno no se queda callado. Uno no es que las cosas pasan y que allá se complique la cosa, yo estoy acá y en oración voy a pedir que todo mejore. Es importantísimo porque aquí hay una frase que se dice, ¿no es cierto? Como rezando, pero con el mazo dando, ¿no es cierto? Esto es un tema de sí, hay que tener fe, hay que tener confianza, hay que tener un trabajo espiritual importante, pero es una posición de que las cosas hay que decirlas, los principios hay que defenderse, ¿no es cierto? Los puntos son puntos en los que uno tiene que aprender a marcar las líneas, ¿no es cierto? Esto es lo que pensamos, esto es lo que hacemos. Y de nuevo, ¿cuál es este punto fundamental? La colectividad, el bien común, ¿no es cierto? Esto está impactando en el bienestar común. Es una pregunta que constantemente hay que hacerse y hay que conversarla, porque además puede mutar, ¿no es cierto? A lo mejor una actividad X puede beneficiar al bien común en algún momento, pero la historia es cíclica, cambia, mueve, se modifica, ¿no es cierto? A lo mejor el tiempo cambia, hay que repensarlas de esa situación, ¿cierto? Esto sigue beneficiando al bien común o hay que pensarlo nuevamente, ¿cierto? Yo creo, y esto es una duda, es una posición personal, que muchas veces hemos tenido miedo de abordar temáticas que a veces parecen complejas por el miedo de tener que conversar nuevamente, ¿no es cierto? Y yo creo que la participación nos invita a, sin temor, tener que podernos replantear estas conversaciones y hacerlas. Tenemos muchas visiones, muchas doctrinas de expertos de diferentes líneas, ¿por qué no sentarnos a pensar y a conversar sobre esto, ¿no es cierto? Esto está impactando en el bien común o no, y esto de nuevo se ha venido construyendo por décadas, ¿no es cierto? No es algo que salió. Si hablamos solo de la doctrina social de la iglesia, si hablamos que la doctrina social de la iglesia se inspira en el Evangelio, se inspira en reflexiones que se han construido a lo largo de la historia, ¿no es cierto? A través de teólogos, filósofos, etcétera. Hablamos ya de cientos de años que se ha venido construyendo esto, ¿no es cierto? Y finalmente, recordar que los principios de los valores, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los valores fundamentales de los cuales estamos hablando de todo esto? La verdad, la libertad, la justicia y el amor. Y yo quiero decirles esto porque a veces, de nuevo, hablamos hoy en el siglo XXI y uno habla de esto, uno habla de amor y casi que
tiene que pensar en Bob Marley, piensa la colectividad de la gente, ¿no es cierto? Y uno dice, oye, mira, estos son principios que se están planteando esto durante siglos, durante décadas, son posiciones políticas que te estoy diciendo, oye, en el bien común, para pensar en esto hay que pensar en la verdad, no en la posverdad, que es un reto dificilísimo y es lo que podemos abrir y conversarlo. La libertad, el respeto a las libertades. Y esto es que duro, ¿no es cierto? Porque siempre es más lindo defender las libertades propias únicamente. Pero cuando hay libertades de otros, colectividades también que hay que pensarlas, es mucho más difícil, ¿no es cierto? Y de nuevo, recordando esto que yo les decía, amarlos como yo los he amado, ¿no es cierto? Dar la vida por el hermano, empezar en las libertades, también no solo mías, sino también de los demás, la justicia y el amor. Esto es algo fundamental, ¿no es cierto? El principio de los valores, esa es la visión con la que tenemos que nosotros ver las cosas, que a veces es difícil, pero es el ejercicio que nosotros queremos hacer. Y aquí es en donde quiero entrar. Déjenme revisar el tiempo para ver qué tanto me puedo extender en esta partecita. Espero que no le esté aburriendo. Tengo 10 minutitos. Em, Quiero hacer aquí un mea culpa y decirlo en primera persona y los que se quieran sumar en esto, pues fantástico. Hemos abandonado el defender las causas y pensar que nuestras causas que hemos defendido durante décadas la están defendiendo alguien más, ¿no es cierto? Otros colectivos, colectivos que incluso lo acusan frontalmente a la iglesia, ¿no es cierto? Es decir, como, ellos son los que están haciendo malas cosas, ellos son los que defienden otras cosas. Y yo quiero darles de aquí un refresco de las posiciones desde lo más actual hacia atrás. Uy, tengo una mariposa gigantesca al frente. Bueno, espero que no me ataquen en medio de esto. Eh, perdón. Y el Concilio Vaticano II, ¿no es cierto? Que hablábamos del Gaudium et Spes de 1965. ¿Qué dice en su página 63? Un pequeño extracto. El hombre, en verdad, es el autor, el centro y el fin de toda vida económica y social. 1965. Quiero ponerlos un poco en perspectiva, ¿no es cierto? Aquí estamos en plena Guerra Fría. Se había terminado la Segunda Guerra Mundial, están los procesos de reconstrucción en Europa. Estamos hablando de que el ser humano es el centro del desarrollo. Plena Guerra Fría. No estamos hablando, justamente quiero que se ponga en contexto, no están hablando de esta pugna, ¿cierto? ¿Cuál es el sistema político que va a funcionar? Una posición política, social y económica de la iglesia, es decir, puede funcionar lo que el desarrollo del ser humano esté. Y con toda esta visión que habíamos pensado, ¿no es cierto? De estos valores, de estos principios, etcétera. Vamos a ir más atrás. 1891. Papa León XIII, en Regnum Novarum, ¿no es cierto? En la página 17. Es injusto y en la misma manera deshumano usar al hombre como cosa para sacar de ello el máximo provecho posible y después de haber abusado de ellos dejarlos de lado. 1891. En Ecuador, por ejemplo, no había pasado ni siquiera la revolución liberal. En esta época, el primer voto a la mujer en Latinoamérica no había sucedido. Quiero ponerles esto como en contextos históricos, ¿no es cierto? Para ir poniendo como de qué estaba hablándose la doctrina social de la iglesia. Desde ese entonces, aquí no había pasado ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como vamos poniendo aquí algunos contextos importantes para ver las posiciones de cuando se define. Quiero irme mucho más atrás. Aquí, Santiago Apóstol, ¿no es cierto? Esto ya me voy aquí a una cita bíblica, estamos hablando de los primeros años, ¿no es cierto? Después de Cristo. Esto ya son cita bíblica. 2:15-17. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Importantísimo, ¿cierto? Lo que yo les decía hace un momento. ¿De qué sirve yo creer, yo pensar que este es el camino y no ser congruente con los actos, con posiciones, ¿no es cierto? Entender la solidaridad, que hay otros que necesitan y yo también puedo aportar desde mi realidad. Yo tengo una responsabilidad también como un actor, porque los cristianos, los católicos, somos también actores sociales políticos, que tienen posiciones, y justamente tenemos una posición que nos plantea la doctrina social de la iglesia. Quiero irme aún más atrás, ¿no es cierto? Vámonos al Viejo Testamento, Isaías, ¿no es cierto? Que nos hablaban de los jueces en el Viejo Testamento.
Vean Elías, que era el profeta, ¿no es cierto? Que lo arrancó en una carroza de fuego y él era quien lo veía. Estamos hablando ya miles de años atrás, ¿no es cierto? Ya es un tiempo largo. Aprender a hacer el bien, buscad la justicia, corregid al opresor, defender al huérfano, abogad por la viuda. En resumen, pensar en los menos favorecidos, ¿no es cierto? No pensar en la individualidad de uno, no pensar solamente en uno mismo, sino pensar en la colectividad. Y con esto voy a cerrar porque estoy casi seguro que el tiempo se me está acabando. Tenemos 6 minutos. Y vamos a entrar al cierre con lo que comenzamos. ¿Cuál es la responsabilidad a nivel social? Es preocuparme por lo que pasa en mi entorno. Yo, desde mi realidad, entiendo cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis deberes, y las construyo desde esa realidad. Juntar la vocación cristiana y la vocación personal. Un poco la vocación cristiana es lo que he hablado, pero entender aquí la vocación personal es para lo que uno está inspirado, para lo que uno es bueno, en lo que uno se desarrolla. ¿Cómo yo combino mi vocación personal, lo que yo hago en mi día a día, en lo que soy bueno, en lo que soy talentoso, con la vocación cristiana, que es lo que estamos hablando, de tener estas posiciones solidarias, de pensar en el otro, de cómo mis actos impactan en el bien común, ¿no es cierto? De cómo pienso de estos valores de la verdad, del amor, eh, de la responsabilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo conjugamos esto? Esta es una respuesta que yo no les voy a dar. Ustedes se van a dar a ustedes mismos. Y aquí creo que es donde nosotros podemos comenzar a abrir esta conversación. Y es por eso con los puntos fundamentales que quise comenzar y con los que quiero terminar. Y no nos olvidemos que tenemos este punto de responsabilidad en un nivel social, que lo construyo yo desde mi realidad y cómo conjugamos esta vocación que nos invita desde la vocación cristiana con mi vocación personal. Dicho esto, voy a dejar de compartir y siendo respetuoso del tiempo que me han solicitado, tenemos ahora sí aperturas para reflexiones, preguntas y un poco más conversar. Así que con esto